ciclo de Calvin, llamado así por el científico Melvin Calvin, utiliza el carbono del dióxido de carbono y la energía de la reacción luminosa para posibilitar el crecimiento vegetal. También notó que muchos tipos de plantas tomaban carbono del dióxido de carbono atmosférico y lo convertían en compuesto de tres carbonos. Calvin llamó a estos vegetales plantas carbono 3 o plantas C3. Tanto en la C3 como en la C4, el interior de la hoja se llama mesófilo. En las plantas C3, las células del mesófilo donde ocurre la fotosíntesis se dispone en capas. Encima está la capa de palizada y abajo la capa esponjosa. Las plantas C3 son por lo usual de clima templado y son las que constituyen el mayor porcentaje de cantidad en la Tierra. Dentro de la capa esponjosa hay grupos de células envainadas que rodean la red de vasos que hay en la hoja. Teóricamente el ciclo de Calvin debería tener un 38% de eficiencia. Esto significa que se espera que el 38% de la energía absorbida de los fotones se convierta en enlaces químicos de carbohidratos y el resto se pierda como calor. Pero en realidad el ciclo de Calvin es mucho menos eficiente de lo esperado. De hecho, las plantas C3 pueden convertir menos del 1% de la energía luminosa en carbohidratos. Plantas con metabolismo C4 tienden a habitar en zonas áridas, pero varían como el caso del maíz. En las plantas C4, las células del mesófilo están unidas en forma de anillo alrededor de las células envainadas. Estas células son más grandes y contienen sus propios cloroplastos. Sin embargo, el grano en su interior es escaso y poco desarrollado. Son incapaces de realizar la reacción luminosa, por lo tanto son los cloroplastos de las células del mesófilo con su grana bien desarrollado, quienes producen el ATP y el NADPH2 para la reacción oscura. Pero las plantas C4 requieren la participación de las células mesofílicas y envainadas durante la reacción oscura. Como están muy cerca, los materiales pasan de unas a otras. El dióxido de carbono se difunde a través de la membrana de las células del mesófilo y entran a la reacción oscura al ser fijadas al oxacelato. El dióxido de carbono se difunde a través de la membrana de las células del mesófilo y entran a la reacción oscura al ser fijadas al oxacelato, un compuesto de 4 carbonos. Luego en el NADPH2 se acerca al oxacelato y lo convierte en malato, también de 4 carbonos. Y luego, para sorpresa de los investigadores que lo descubrieron, el malato no solo difunde fuera del cloroplasto, sino que va a las células del mesófilo y a las células envainadas donde entra al cloroplasto. Aquí el malato da energía al NADP para formar NADPH2. Al hacer esto, el malato se convierte en un compuesto de 3 carbonos, llamado piruvato, y sorprendentemente en dióxido de carbono. Parece un desperdicio de energía absorber el dióxido de carbono y después liberarlo sin haberlo usado. Pero hay un detalle. El dióxido de carbono liberado entra al ciclo de Calvin, y como sabemos es la escasez del dióxido de carbono lo que limita la eficiencia de este ciclo y por lo tanto la producción de glucosa. Si observamos atentamente en la reacción oscura en las células del mesófilo, veremos que toda esta reacción en realidad es solo una bomba que asegura un aporte abundante de dióxido de carbono. Para el ciclo de Calvin hay otro mecanismo en planta C4 que aumenta la eficiencia, y después de que el piruvato se disuelve a las células del mesófilo encuentra al ATP y se convierte en fosfonolpiruvato o PEP. En el PEP, quien toma el dióxido de carbono para formar oxacelato, ya que el PEP tiene baja afinidad por el oxígeno, espera tranquilamente al dióxido de carbono. Es algo muy distinto que ocurre con el RUDP en las plantas C3. En las plantas C4 viven en ambientes desérticos y tropicales y las plantas C3 no pueden. La explicación es muy sencilla.
poros especiales en la superficie de la hoja llamadas estomas, los cuales son unos poros diminutos que se encuentran en toda planta. Regulan el movimiento de los líquidos y gases a través de la hoja. En el calor, estos poros casi se cierran, evitando la pérdida excesiva de agua hacia el aire, pero ocasiona un gran problema en la planta. Ahora la difusión de dióxido de carbono a la hoja se ha restringido mucho. Las plantas C4 con sus bombas de dióxido de carbono pueden sobrevivir con cantidades limitadas de este necesario gas. Las plantas CAM se distinguen del resto de las plantas del mundo vegetal por no desarrollar fotosíntesis. Las CAM abren las estomas por la noche, evitando la transpiración del gran calor diurno, y convierten el dióxido de carbono en ácido málico. Una vez conformadas las componentes como el NADPH más HCO2, entre otros, se produce el ácido málico. Al día siguiente, con los estomas cerrados, convierten el ácido málico en azúcares, que serán aprovechados para su metabolismo. Durante la presencia de la luz solar o en el día, el proceso en estas plantas va en retroceso. Comienza en el ácido málico y finaliza por la entrada de la luz. Aquí interactúa el ciclo de Calvin, que como ya mencionamos con anterioridad, juega un papel muy importante durante el proceso de desarrollo de las CAM.